Bueno, continuamos con Jorge García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva, figuras, crisis y prospectiva. En Latinoamérica hay una relación directa entre Estado y nación. Son estados, los latinoamericanos, que retoman la tradición constitucionalista francesa y norteamericana principalmente. Tienen un carácter histórico, construcción de intereses y jerarquías. ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica hay una relación directa entre Estado y nación. Son estados que retoman la tradición constitucionalista francesa y norteamericana principalmente y tienen un carácter histórico, construcción de intereses y jerarquías. Seguimos con García Arena. ¿Sí? El Estado latinoamericano en perspectiva. ¿Se agota el régimen actual y no hay retorno estable al orden anterior? Es decir, ¿se produce una mutación irreversible? 1. Sí, cuando cambia la matriz fundamental de dominación social, capitalismo a socialismo. Hay una crisis básica del Estado, Revolución Rusa de 1917, por ejemplo. 2. Cuando la matriz capitalista se mantiene, pero cambia la figura institucional porque no puede resolver conflictos con recursos normales, se está ante una crisis de la forma del Estado. Entonces, ¿cuándo se agota el régimen actual y no hay retorno estable al orden anterior? Es decir, se produce una mutación irreversible. Esto pasa cuando cambia la matriz fundamental de dominación social. Por ejemplo, se pasa de capitalismo a socialismo. Pero, cuando la matriz capitalista se mantiene, pero cambia la figura institucional, eso no pasa. Porque no puede resolver conflictos con recursos normales y ahí en ese caso se está ante una crisis de la forma del Estado, ¿sí? Las meras reformas constitucionales o crisis de gabinete de gobierno no son crisis de Estado. Una crisis de Estado implica la cristalización política de un nuevo orden social. ¿Sí? Las meras reformas constitucionales o crisis de gabinete de gobierno no son crisis de Estado. Una crisis de Estado implica la cristalización política de un nuevo orden social. Seguimos con García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva. Para que haya una crisis del Estado, tienen que cambiar los fundamentos de la relación de dominación. Por ejemplo, el paso de la colonia a la conformación del Estado argentino. Cambian los fundamentos de las formas de dominación. Puede haber crisis en las formas del Estado, pero no necesariamente de los fundamentos de las relaciones de dominación del Estado. ¿Sí? Entonces, para que haya crisis del Estado, tienen que cambiar los fundamentos de la relación de dominación. Puede haber crisis en las formas del Estado, pero no necesariamente de los fundamentos de las relaciones de dominación del Estado. ¿Sí? Una crisis de Estado es, por ejemplo, cuando se conforma el Estado argentino y dejamos de ser el virreinato del Río de la Plata. Hay distintas formas de Estado. Podemos buscar las características de cada uno en el texto. En el texto dice que las distintas formas de Estado son Estado oligárquico, antes de 1930, ¿sí? Fines del siglo XIX hasta el 1930, es el Estado oligárquico. Estado nacional popular o populista, post 1930, después de 1930. Estado desarrollista, post Segunda Guerra Mundial. Estado neo-oligárquico, años 70. Y Estado liberal, ¿sí? Neoliberalismo. Entonces, distintas formas de Estado, según el texto. El Estado oligárquico, fines del siglo XIX al 1930. Consolidación territorial y mercado exportador exclusivamente. Dependiente de la División Internacional del Trabajo. Estado nacional popular o populista, post-1930. Solución híbrida. Redistribución y masificación. Desarrollo por sustitución de importaciones. Estado desarrollista, post Segunda Guerra Mundial, crecimiento económico, CEPAL, mercado regulado. Estado neo-oligárquico, años 70, militarización, neoliberalismo, represión genocida, reinstauración del modelo agroexportador y destrucción de la industria de sustitución de importaciones. Estado liberal, reconstrucción del Estado sobre nuevas bases y tensiones de deuda, neoliberalismo. Entonces, tenemos el Estado oligárquico, fines del siglo XIX hasta el 1930. Consolidación territorial y mercado exportador exclusivamente. Dependiente de la División Internacional del Trabajo. Estado nacional popular o populista, post-1930. Solución híbrida, redistribución y masificación. Desarrollo post-sustitución de importaciones. Estado desarrollista, post-Segunda Guerra Mundial. Crecimiento económico, CEPAL, mercado regulado. Estado neo-oligárquico, años 70, militarización, neoliberalismo, represión genocida, reinstauración del modelo agroexportador y destrucción de la industria de sustitución de importaciones. Estado liberal, reconstrucción del Estado sobre nuevas bases y tensiones de deuda, neoliberalismo. La paradoja contemporánea, autonomía condicionada.
hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales. El Estado tiene mayor autonomía frente a la sociedad civil. Se produjo una centralización extrema en el poder ejecutivo. Se desarrolla una tecnología poderosa y burocratización vertiginosa. Las fuerzas corporativas fragmentan el aparato volviéndose resistentes al control democrático. ¿Sí? Esta es la paradoja contemporánea de la autonomía condicionada. Hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales tienen una inmensa subordinación a la megaeconomía, están sumamente condicionados por la deuda externa, una hipoteca a largo plazo, vasallaje financiero, realizan cesiones del patrimonio nacional y sometimiento a corporaciones transnacionales y bloques estratégicos. Entonces, seguimos con García Arena, Estado latinoamericano en perspectiva, y dice que la paradoja contemporánea en la autonomía es la autonomía condicionada. Esa es la paradoja contemporánea, la autonomía condicionada, que puede ser, la vemos hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales y hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales. Hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales tenemos la paradoja contemporánea, la autonomía condicionada. Hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales, el Estado tiene una mayor autonomía frente a la sociedad civil. Se produjo una centralización extrema en el poder ejecutivo. Se desarrolla una tecnocracia poderosa y burocratización vertiginosa. Y las fuerzas corporativas fragmentan el aparato volviéndose resistentes al control democrático. ¿Sí? Y hacia el exterior, la paradoja contemporánea, la autonomía condicionada, hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales, tienen una inmensa subordinación a la megaeconomía, están sumamente condicionados por la deuda externa, una hipoteca a largo plazo, vasallaje financiero, realizan cesiones de patrimonio nacional y sometimiento a corporaciones transnacionales y bloques estratégicos. ¿Sí? Entonces, en síntesis, García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva. El Estado crece monstruosamente hacia adentro para mantener el control social, mientras rinde su soberanía hacia afuera frente a los acreedores y mercados internacionales. ¿Sí? En síntesis, García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva, dice: el Estado crece monstruosamente hacia adentro para mantener el control social, mientras rinde su soberanía hacia afuera frente a los acreedores y mercados internacionales. Bueno, continuamos con Jorge García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva, figuras, crisis y prospectiva. En Latinoamérica hay una relación directa entre Estado y nación. Son estados, los latinoamericanos, que retoman la tradición constitucionalista francesa y norteamericana principalmente. Tienen un carácter histórico, construcción de intereses y jerarquías. ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica hay una relación directa entre Estado y nación. Son estados que retoman la tradición constitucionalista francesa y norteamericana principalmente, y tienen un carácter histórico, construcción de intereses y jerarquías. Seguimos con García Arena, ¿sí? El Estado latinoamericano en perspectiva. ¿Se agota el régimen actual y no hay retorno estable al orden anterior? Es decir, ¿se produce una mutación irreversible? 1. Sí, cuando cambia la matriz fundamental de dominación social, capitalismo a socialismo. Hay una crisis básica del Estado, Revolución Rusa de 1917, por ejemplo. 2. Cuando la matriz capitalista se mantiene, pero cambia la figura institucional porque no puede resolver conflictos con recursos normales, se está ante una crisis de la forma del Estado. Entonces, ¿cuándo se agota el régimen actual y no hay retorno estable al orden anterior? Es decir, se produce una mutación irreversible. Esto pasa cuando cambia la matriz fundamental de dominación social. Por ejemplo, se pasa de capitalismo a socialismo. Pero, cuando la matriz capitalista se mantiene, pero cambia la figura institucional, eso no pasa. Porque no puede resolver conflictos con recursos normales. Y ahí en ese caso se está ante una crisis de la forma del Estado, ¿sí? Las meras reformas constitucionales o crisis de gabinete de gobierno no son crisis de Estado. Una crisis de Estado implica la cristalización política de un nuevo orden social, ¿sí? Las meras reformas constitucionales o crisis de gabinete de gobierno no son crisis de Estado. Una crisis de Estado implica la cristalización política de un nuevo orden social. Seguimos con García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva. Para que haya una crisis del Estado, tienen que cambiar los fundamentos de la relación de dominación. Por ejemplo, el paso de la colonia a la conformación del Estado argentino. Cambian los fundamentos de las formas de dominación. Puede haber crisis en las formas del Estado, pero no necesariamente de los fundamentos de las relaciones de dominación del Estado. ¿Sí? Entonces, para que haya crisis del Estado, tienen que cambiar los fundamentos de la relación de dominación. Puede haber crisis en las formas del Estado, pero no necesariamente de los fundamentos de las relaciones de dominación del Estado. ¿Sí? Una crisis de Estado es, por ejemplo, cuando se conforma el Estado argentino y dejamos de ser el virreinato del Río de la Plata. Hay distintas formas de Estado. Podemos buscar las características de cada uno en el texto. En el texto dice que las distintas formas de Estado son Estado oligárquico, antes de 1930, ¿sí? Fines del siglo XIX hasta el 1930, es el Estado oligárquico. Estado nacional popular o populista, post 1930, después de 1930. Estado desarrollista, post Segunda Guerra Mundial. Estado neo-oligárquico, años 70. Y Estado liberal, ¿sí? Neoliberalismo. Entonces, distintas formas de Estado, según el texto. El Estado oligárquico, fines del siglo XIX al 1930.
Consolidación territorial y mercado exportador exclusivamente, dependiente de la División Internacional del Trabajo. Estado nacional popular o populista post-1930, solución híbrida, redistribución y masificación, desarrollo por sustitución de importaciones. Estado desarrollista post-Segunda Guerra Mundial, crecimiento económico, CEPAL, mercado regulado. Estado neo-oligárquico, años 70, militarización, neoliberalismo, represión genocida, reinstauración del modelo agroexportador y destrucción de la industria de sustitución de importaciones. Estado liberal, reconstrucción del Estado sobre nuevas bases y tensiones de deuda, neoliberalismo. Entonces, tenemos el Estado oligárquico, fines del siglo XIX hasta el 1930, consolidación territorial y mercado exportador exclusivamente, dependiente de la División Internacional del Trabajo. Estado nacional popular o populista, post-1930, solución híbrida, redistribución y masificación, desarrollo post-sustitución de importaciones. Estado desarrollista, post-Segunda Guerra Mundial, crecimiento económico, CEPAL, mercado regulado. Estado neo-oligárquico, años 70, militarización, neoliberalismo, represión genocida, reinstauración del modelo agroexportador y destrucción de la industria de sustitución de importaciones. Estado liberal, reconstrucción del Estado sobre nuevas bases y tensiones de deuda, neoliberalismo. La paradoja contemporánea, autonomía condicionada, hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales. El Estado tiene mayor autonomía frente a la sociedad civil. Se produjo una centralización extrema en el poder ejecutivo. Se desarrolla una tecnología poderosa y burocratización vertiginosa. Las fuerzas corporativas fragmentan el aparato volviéndose resistentes al control democrático. ¿Sí? Esta es la paradoja contemporánea de la autonomía condicionada. Hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales tienen una inmensa subordinación a la megaeconomía, están sumamente condicionados por la deuda externa, una hipoteca a largo plazo, vasallaje financiero, realizan cesiones del patrimonio nacional y sometimiento a corporaciones transnacionales y bloques estratégicos. Entonces, seguimos con García Arena, Estado latinoamericano en perspectiva, y dice que la paradoja contemporánea en la autonomía es la autonomía condicionada. Esa es la paradoja contemporánea, la autonomía condicionada. ¿Qué puede ser? La vemos hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales y hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales. Hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales tenemos la paradoja contemporánea, la autonomía condicionada. Hacia el interior de los estados latinoamericanos actuales, el Estado tiene una mayor autonomía frente a la sociedad civil. Se produjo una centralización extrema en el poder ejecutivo. Se desarrolla una tecnocracia poderosa y burocratización vertiginosa. Y las fuerzas corporativas fragmentan el aparato volviéndose resistentes al control democrático. ¿Sí? Y hacia el exterior, la paradoja contemporánea de la autonomía condicionada, hacia el exterior de los estados latinoamericanos actuales, tienen una inmensa subordinación a la megaeconomía, están sumamente condicionados por la deuda externa, una hipoteca a largo plazo, vasallaje financiero, realizan cesiones de patrimonio nacional y sometimiento a corporaciones transnacionales y bloques estratégicos. ¿Sí? Entonces, en síntesis, García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva. El Estado crece monstruosamente hacia adentro para mantener el control social, mientras rinde su soberanía hacia afuera frente a los acreedores y mercados internacionales. ¿Sí? En síntesis, García Arena, el Estado latinoamericano en perspectiva, dice: el Estado crece monstruosamente hacia adentro para mantener el control social, mientras rinde su soberanía hacia afuera frente a los acreedores y mercados internacionales.